Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a comentar el capítulo 21 de la primera parte del Quijote. Este es un capítulo difícil. Por eso es que he empezado tomándome un sorbo de mate y ahora me voy a tomar otro. Es un capítulo difícil, es un capítulo extraño, es un capítulo peculiar dentro de la novela. Y bueno, pues ya tengo aquí todo. Tengo el Quijote, tengo el mate y hoy voy a renunciar incluso a tener la computadora delante porque, como te digo, es un capítulo difícil. ¿Por qué es difícil? Pues mira, es el capítulo del yelmo de Mambrino. Aquí lo dice, que trata de la alta aventura y rica ganancia del yelmo de Mambrino, con otras cosas sucedidas a nuestro invencible caballero. Así titula Cervantes este capítulo. Bueno, el caso es que iban caminando Don Quijote, Sancho Panza, pues en sus conversaciones, y de repente pues estaba como un poco lloviendo y ven allí pues un poco a lo lejos en el camino, ven un hombre que iba montado en un burro. Esto lo ve claramente Sancho Panza, le explico, un burro como el mío, un tipo sentado y que se ha puesto una cosa que brilla en la cabeza, una cosa que brilla en la cabeza. Pues Don Quijote fue a ver eso e inmediatamente se dio cuenta de que eso que brillaba en la cabeza de aquel hombre era ni más ni menos que el famosísimo yelmo de Mambrino. Vamos por partes. Primero, ¿qué es un yelmo? Porque, en fin, un yelmo es un casco, en resumidas cuentas, es un casco, una prenda, la armadura que uno protege el cráneo, ¿no? Y bueno, y a veces pues la celada es una cosa que se puede mover y que te cubre la cara, ¿no? Y entonces pues Don Quijote se ha quejado varias veces de que en su armadura original pues no estaba el yelmo, no tenía un buen casco. Entonces trató de hacer una cosa como cantaba en el capítulo primero, una cosa de cartón. Y que nada, en el primer combate con el vizcaíno la cosa de cartón se fue a nada, ¿no? Y pues Don Quijote está muy pesaroso de que le falta una protección para su cabeza y entonces pues ya se ha dado cuenta, ahí está el yelmo de Mambrino, vamos a por él. Yelmo es el casco, ¿no? Y Mambrino, ¿qué es? Bueno, pues era un casco también de estos de las leyendas de las novelas de caballerías y etcétera, que se decía, un casco de oro, además un casco de oro, que se decía que el que lo llevaba era invencible, ¿no? Algo así, más o menos como lo de el bálsamo de Fierabras, que lo curaba todo. Pues no, el que llevaba el casco era invencible, incluso a veces, dependiendo de las circunstancias, le daba otras propiedades, como por ejemplo la de volverse invisible, ¿no? Claro, es una payasada descomunal, sobre todo un casco de oro. ¿Dónde se ha visto un casco de oro? No porque sea caro, sino porque es la cosa más absurda del mundo. El casco, el oro es blando. Si te dan un buen golpe con un casco de oro, pues lo más probable es que lo van a abollar y te abollarán también la cabeza. Y además es muy pesado. Es mejor llevar un casco de acero. Y si no es un buen casco de acero, pues mira, aunque sea un casco de bronce, pero de oro, por Dios santo, ni que estuviéramos locos, aunque fuera barato, pero es lo más antitético a lo que debería ser una armadura, ¿no? O sea, brillante, pesado y blando. Bueno, pues no. Entonces, pues nada, que Don Quijote está empeñado en eso. Y ahí va, pues va por él, carga contra él, y el señor que llevaba el yelmo de Mambrino en la cabeza era en realidad un barbero que iba de un pueblo a otro, pues porque a veces no había suficientes barberos en alguna aldea pequeña o algún, en fin, iba a atender a un cliente, en resumidas cuentas, ¿no?
iba en su burro por el camino y claro, como estaba lloviendo, pues se puso esa cosa en la cabeza. ¿Qué es esa cosa? Aquí en el libro lo llaman una bacía. Yo no sé, en España ya eso no significa nada, una bacía pues no es nada. En algunas regiones quizá tenga algún significado, o a lo mejor en algún sitio de Latinoamérica usan esa palabra todavía, cosa que no me extrañaría, pero en España no significa nada. Una bacía, en resumidas cuentas, es una palangana, así de simple. En España esa palabra sí se entiende, es un recipiente para poner agua, un recipiente no demasiado grande ni demasiado hondo, un recipiente razonable. Y entonces, esta era una de barbero. ¿Por qué? Porque tenía un hueco que servía para poner la barbilla encima, y entonces que a uno lo afeitara, le ponían el jabón y no sé qué, en todas las faenas de afeitarse cuando uno se afeita, y cuando uno no lo hace con una máquina eléctrica, sino que lo hace a navaja, que era como se hacía siempre. Entonces, pues claro, había que poner jabón, agua, todo eso. La palangana estaba aquí, protegiéndote. Y por eso esa bacía de barbero tiene ese hueco que luego, cuando se lo pone Don Quijote en la cabeza, pues parece bastante ridículo. De hecho, en su tiempo era todavía mucho más ridículo que actualmente, porque actualmente ya nadie sabe lo que es eso. Entonces, cuando uno ve una representación de Don Quijote con una palangana en la cabeza y ese hueco, pues uno a lo mejor puede llegar a pensar que a lo mejor eran así algunos cascos, o quién sabe, ¿no? Pero eso en el tiempo de Cervantes era totalmente ridículo y motivo de revolcarse de la risa. Es como si hoy día apareciera un señor con una sartén en la cabeza, yendo por las calles, diciendo que era un caballero, con una sartén en la cabeza, o con una olla, me da igual, ¿no? Pero completamente ridículo esa imagen que vemos de Don Quijote con su bacía de barbero en la cabeza, era ridiculísimo. Bien, pues entonces el señor barbero, cuando ve a aquel energúmeno que venía a caballo, dispuesto a atravesarlo con su lanza, pues se tiró del burro, salió corriendo y dijo: me he encontrado con un loco. Y tenía razón. Entonces ahí dejó abandonada el burro y la bacía. Y claro, entonces inmediatamente Don Quijote se apropió de él y dijo: esto es mi casco, esto es lo que yo necesito, se lo puso y se acabó, ¿no? Y otra cosa, mariposa. Y bueno, después de esto pues hubo algunos diálogos que ya te los voy a mencionar luego, porque digo, este capítulo es difícil y tiene para mucho. ¿Por qué es difícil? Pues mira, porque después de todo lo que te he venido explicando en los últimos 20 capítulos, que ya son algunos, 20 capítulos, diciéndote que Don Quijote busca la justicia, es un justiciero, deshacer entuertos, Dulcinea del Toboso, que representa la justicia, Don Quijote atacando a los poderosos, a los malvados, a los ricos, al clero, a la mesta, a los banqueros alemanes. Después de todo eso, después de llamar hermanos a los cabreros, hermanos cabreros, después de que llama hermano a Sancho Panza, ¿cómo es? Ahora hace una injusticia totalmente fuera de lo comprensible, de lo justificable. O sea, ¿cómo explicamos esto ahora? Es decir, Don Quijote ha hecho ha cometido un delito, ha robado, sin más. Él puede pensar que es que yo lo necesito, necesito un yelmo. Pero uno le hubiera decir, pero oiga, Don Quijote, pídaselo al barbero, a lo mejor tiene otro, pídaselo, cómpreselo, haga algo que no sea robar, asaltar a un pobre que además ni siquiera es un poderoso. No podemos decir que este era el representante de una poderosísima institución como la Iglesia y la Inquisición. No, era un pobre infeliz barbero que se ganaba la vida afeitando las caras de la gente. ¿Y esto ahora cómo lo explico?
Y esto ahora, como lo explico, vaya lío en el que me he metido, ¿no? Bueno, pues mira, hay dos explicaciones. Hay dos explicaciones a esto, que a lo mejor las dos son posibles, las dos podrían haber estado las dos en la mente de Cervantes, y ahora te las voy a explicar. La primera, hasta ahora en los 20 primeros capítulos ha sido demasiado obvio que Cervantes estaba utilizando a Don Quijote para atacar a los poderes de su tiempo. Iglesia, aristocracia, monarquía, ejércitos, bancos, comerciantes. Demasiado obvio. Y a pesar de que él está utilizando, pues hombre, la locura de su protagonista como una especie de coartada para que la censura no le caiga encima, en estos 20 primeros capítulos está demasiado obvio. Se le ve mucho el plumero, como decimos los españoles, de cuáles son sus intenciones. Con lo cual, este es un capítulo que nos sirve de cobertura, como para que el autor, Cervantes, puede decir: ¿Qué justicia ni qué tonterías? Mira le ha robado a un barbero, hombre, que me están acusando aquí de estupideces, ¿no? Que Don Quijote no es eso que ustedes se imaginan. Don Quijote es un tío que le ha robado a un barbero simplemente para quitarle una palangana y ponérsela a él en la cabeza. Esto pues es un libro para burlarme de las novelas de caballerías y para reírme de todas estas payasadas. Hombre, no me van a ustedes a acusar de nada subversivo. Bien, pues esta es la primera explicación, que parece, yo la veo razonable, No sé qué te parezca a ti, a lo mejor tú crees que estoy más chiflado que Don Quijote, pero a mí me parece que podría ser una cobertura razonable. Pero ojo, todavía hay otra cobertura más, que además yo la considero factible, incluso en la mente de Cervantes, de las dos. Y esta va a tener una conexión muy clara con el resto del capítulo, cuando ya se ha apoderado del yermo del Mambrino, que va a decir cosas muy extrañas. Vas a ver, la primera, Cervantes nos está enseñando aquí que incluso el héroe más puro, el hombre más inocente, el hombre que no aspira a poseer nada, que duerme a la intemperie, que come pues pan duro y queso y se considera muy bien servido, el hombre que no tiene miedo a nada, que se arriesga, que lucha contra encantadores y contra fantasmas y contra todas las cosas más horribles que uno se pueda imaginar, el hombre que defiende a un muchacho que está siendo brutalmente azotado, el hombre justo y bueno que enaltece a dos pobres prostitutas de una venta. Ese hombre, como cualquiera otro hombre, como tú, como yo, como todos los hombres que han existido en este mundo, es capaz de hacer mal las cosas deliberadamente. Es capaz de cometer robos, de hacer cosas malas, de hacer cosas negativas. Tú y yo también. Es la historia de la humanidad. Es la paradoja del ser humano, que hasta los santos tienen cosas de las que arrepentirse, y algunas muy gordas. Que no existe un hombre perfecto. Que Cervantes no se está chupando el dedo hablándonos de angelitos y de fantasías. No, Cervantes conoce cómo es la naturaleza humana. Y entonces aquí ahora nos va a mostrar el lado oscuro de Don Quijote. Que, ojo, ya nos mostró un pequeño destello del lado oscuro, con todas aquellas historias que te dije de Marcela y de Maritornes, que parece que tenía algún tipo de represión sexual el pobre hombre.
algún lado oscuro hay por ahí con el tema de las mujeres, que además se cree, y lo vas a ver luego en el resto de la película, él se cree que es irresistible a las mujeres. O sea, que mujer que lo ve se enamora de él. Está convencido de eso. Ya ves que el pobre Don Quijote estaba muy lejos de ser perfecto. Bien, pues entonces esta sería otra interpretación fascinante de esta perspectiva. Y luego tiene un reflejo completamente, tiene un rebote que es el que me ha llevado a pensar que esa es la intención de Cervantes. Porque fíjate, a partir de eso, cuando ya le han quitado el casco a este pobre infeliz, y ya siguen caminando, entonces a Sancho Panza se le ocurre decirle a Don Quijote, oiga, mire, aquí con estas aventuras que estamos teniendo no vamos a salir de pobres nunca, ¿eh? Esto yo no le veo por dónde viene la ganancia. ¿Sí? ¿Por qué no va usted y se pone al servicio de algún rey poderoso, de algún gran señor que esté metido en guerras, y entonces usted se mete ahí, y como usted es tan valiente caballero y de un tipo tan invencible, pues seguro que nos va a ir mejor? Es decir, que le recompensarán dándole pues muchos honores y muchas riquezas, y le recompensarán, y algo me caerá a mí, dice Sancho Panza, ¿no? Esto es, en pocas palabras, la argumentación de Sancho Panza a Don Quijote. Y Don Quijote dice, oye, pues ¿sabes qué? Pues yo creo que tienes razón. Creo que tienes razón. Dice, lo que pasa es que antes de ir a presentarme así de voluntario a la corte de un gran rey, de un gran poderoso señor, para que yo le ayude a luchar contra sus enemigos, debo conseguirme una reputación. O sea, debo ya tener, como quien dice, un currículum para decir, yo soy yo he derrotado a estos gigantes y a estos encantadores y a estos brujos y a estos malhechores, por lo tanto, aquí está mi currículum, yo soy digno de ser admitido aquí en esta fuerza. Y a partir de ahí, y esto es lo fantástico, y a partir de ahí, a Don Quijote parece que se le conecta o desconecta alguna neurona y se empieza a imaginar que ya está en la corte de ese poderoso rey y que le invita a comer y que la hija del rey lo conoce y que se enamora perdidamente de él y él de ella, y que al final pues se casan. Y incluso pues Sancho Panza dice, bueno, y si no se la quieren dar en matrimonio, la rapta. O sea, entre los dos iban ya montándose su propia novela de caballerías, de cómo sería ese futuro cuando ya Don Quijote estuviera al servicio de ese imaginario poderoso señor que contrataría a Don Quijote para que le defendiera. Entonces esto es toda una imaginación en donde pues eso hay el amorío con la princesa, el que imaginariamente algún día el rey se moriría, y que si el rey se muere, entonces la princesa supuestamente esposa de Don Quijote sería reina, y por lo tanto Don Quijote sería rey, y que entonces, siendo Don Quijote rey, a Sancho Panza lo hace conde, pero por supuesto. Y Sancho Panza lo entiende perfectamente y dice, hombre, pues por supuesto, y ahí vienen pues algunos comentarios muy interesantes de lo apropiado que él sería como conde, porque él es cristiano viejo, como diciendo que yo con ser ya cristiano viejo ya me basta para esto. Cristiano viejo significaba de muchas generaciones, que no era un converso. Entonces, toda esta fantasía que se montaba en la cabeza es increíble. Y aquí pasan varias cosas. La una, de repente se le ha olvidado Dulcinea. Don Quijote anda imaginándose amores con una princesa que no es Dulcinea. ¡Ajá! Se anda imaginando una vida en un palacio, que sí, con poder, con todas las vanidades del reino, en grandes palacios, con buenas ropas, fiestas, cenas, nombramientos. ¿Dónde está ese caballero que quería
deshacer entuertos, socorrer a los pobres y a los desvalidos, todo eso se le ha olvidado. Y aquí viene la conclusión que yo saco. Ya me dirás si es que estoy loco o no. El caballero justiciero, ese hombre que ha cometido una mala acción, como consecuencia se ha corrompido él también. Robó, asaltó a un barbero, a un pobre hombre, para quitarle una palangana. Y entonces, a partir de ahí, ya todo empieza a imaginarse una serie de cosas que están muy lejos de ese propósito virtuoso que tenía Don Quijote. Yo creo que esta es la moraleja de Cervantes en este punto. Es decir, que ojo, por más justiciero que seas, por más buena persona que seas, como empieces a hacer fechorías, se va a ir todo al diablo y vas a acabar siendo tú otro corrupto como los corruptos que querías arreglar. ¡Ja, ja, amigo mío! No te inspira nada, no te recuerda a nadie. Así es la vida. Pero espérate, no hemos terminado todavía. Te voy a poner además un artículo aquí abajo, lo encontrarás aquí abajo, un artículo académico de un profesor de cultura hispana en el Trinity College de Dublín, que se llama Brian Brewer, que escribió un artículo hablando justamente del yelmo de Mambrino, y tiene unas cosas realmente muy interesantes, en donde el hombre dice, ojo, aquí Cervantes está usando unas palabras que son muy curiosas, como llama pagano al barbero, habla de derecho de conquista y habla de extrema necesidad. Todo esto le inspira a Brewer a pensar que es una especie como de metáfora del Imperio Español, que llegó a unas tierras, se apropió de ellas, se las quedó violentamente, aterrorizando a los nativos, les quitó sus riquezas y cosas sin absolutamente ningún motivo ni justificación. Cuando, pues, él insiste, aunque se pudiera aceptar de que el rey de España tuviera algún derecho de poseer las Indias, a lo que no tenía derecho es a saquear las Indias y a desposeer a los nativos. De la misma forma que el Imperio Español tenía, por ejemplo, Nápoles, pero en cambio en Nápoles no habían desposeído, no habían saqueado a los napolitanos y a la gente del sur de Italia y de Sicilia, o a la gente de Flandes o a la gente de Portugal. Cuando el rey de España fue rey de Portugal, no entraron ahí los españoles a saquear Portugal y a quitarle a los portugueses todo, sus tierras, sus derechos, sus poderes, su todo. En cambio los indígenas sí se lo hicieron, porque eran paganos. Y aquí está. Es un artículo que tiene miga, es decir, supongo que a los hispanófilos de la leyenda rosa los pondrán nerviosos, pero al menos hay que leerlo. Es decir, a mí me parece que tiene mucho condumio y que ha captado aquí un mensaje bastante esotérico, bastante barroco por parte de Cervantes, pero yo sí creo que es posible. Y no quiero cerrar este vídeo sin referirme a una cosa que hay aquí, en donde Sancho convenció a Don Quijote para que le dejara cambiar los arreos del burro del barbero por los de su burro, que parece que eran mejores, ¿no? Entonces, creo que esa fue la única ganancia que sacó Sancho Panza aquí. Y entonces dice así de Cervantes, y luego, habilitado con aquella licencia, hizo mutatio caparum y puso su jumento a las 1000 lindezas, dejándole mejorado en tercio y quinto. ¿Esto qué quiere decir? Pues hombre, mira, el mutatio caparum se refiere a una ceremonia de los cardenales de la Iglesia Católica
que cambiaban sus capas de seda magníficas, creo que era por la Cuaresma o la Semana Santa, que cambiaban de color, que después, en vez de llevarlas rojas, que es su color habitual, una capa roja de seda larguísima, entonces por Semana Santa se la cambiaban una de color morado. Entonces, y a esta ceremonia le llamaban mutatio caparum, el cambio de capas. Entonces, fíjate tú, si Cervantes es anticlerical y tiene lo que sería mala leche como para decir que esto fue lo que hizo Sancho Panza, cambiando la capa de un burro, los arreos de un burro con los de otro. Ya me dirás tú, ¿no? Bueno, pues nada más. Con esto cerramos este capítulo y ya está, seguiremos hablando. Cuídate y hasta pronto, que será con el capítulo 21 o 22.